encontramos en la Fundación Giner de los Ríos, la moderna sede que alberga en la actualidad a la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza fue creada en 1879 por el maestro y pedagogo Francisco Giner de los Ríos, su discípulo y continuador de su obra Manuel Bartolomé Cosío, y un grupo de profesores progresistas que entendieron que España tenía entonces un gran problema educativo que lastraba su desarrollo, y albergaron el afán de modernizar el anquilosado y elitista sistema educativo de la España de finales del siglo XIX y principios del XX. La Institución Libre de Enseñanza fue el modelo catalizador de otros organismos educativos progresistas posteriores y el semillero de los principales intelectuales y artistas de la España del primer tercio del siglo XX, el brillante periodo conocido como la Segunda Edad de Oro de la cultura española. Muchos de los valores educativos y metodologías de la pedagogía moderna que se hayan implantados hoy en día, tales como la educación laica, sin segregación por sexo, basada en valores de libertad y tolerancia y alejada del dogmatismo moral o académico, el desarrollo de la autonomía y el espíritu crítico, el trabajo colaborativo, la evaluación continua, la importancia del juego como recurso didáctico, la educación artística, musical y deportiva, la enseñanza fuera del propio aula, el respeto y valoración de la naturaleza y el medio ambiente, o la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, fueron en su momento las premisas de proyectos pioneros postulados y puestos en práctica por la Institución Libre de Enseñanza y ciertos organismos afines creados tras su estela, como fueron la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes o el Instituto Escuela. Precisamente sobre la labor y el legado del Instituto Escuela, el moderno proyecto piloto de educación primaria y secundaria que se constituyó hace ya un siglo, gira la exposición que presenta actualmente en su sede de Madrid la Fundación Giner de los Ríos. Su título es La nueva educación, en el centenario del Instituto Escuela. Para llevarla a cabo han colaborado, además de la Fundación Giner, otras instituciones como Acción Cultural Española, la Residencia de Estudiantes, la Fundación Menéndez Pidal, la Fundación Estudio, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Museo Reina Sofía. Pero, ¿qué es el Instituto Escuela? El Instituto Escuela, en primer lugar, se llama Instituto Escuela porque tenía una parte de escuela que era preparatoria y una parte de instituto que era la secundaria. Ese es el nombre. ¿Qué pretende el Instituto Escuela? El Instituto Escuela pretende introducir una metodología en la que prime la formación integral de la persona, que ese es un principio de la Institución Libre de Enseñanza, muy repetido por Giner de los Ríos en todas sus obras. Hay que dar un par de fechas que son fundamentales. Una, el año 1876, que es cuando se funda la Institución Libre de Enseñanza, por un grupo de profesores universitarios y de secundaria que no admiten la imposición de unos decretos en los que obligaba a la práctica en el aula de la religión católica, y estos profesores se salen de la enseñanza oficial y entonces lo que crean es una institución privada con accionistas, con una finalidad básicamente educativa y de formación de las personas. Y en el año 1907 se crea un organismo que es quizá el más importante que España ha tenido para modernizarse, que es la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX, España tenía un 80% de analfabetos y las mujeres casi todas eran analfabetas. Entonces, lo que era obvio es que había un fracaso del sistema educativo. Se crea la Junta para Ampliación de Estudios en 1907 y dentro de lo que es la competencia, digamos, pedagógica, crean el Instituto Escuela en 1918. Proponen un plan de estudios, un sistema de trabajo y una forma de comportarse y de trabajar en el aula que era totalmente novedosa. ¿Qué es lo que piensan que habría que hacer para formar a las personas desde niños? Pues en primer lugar que sepan convivir entre ellos, que sepan tener una buena relación y una cooperación entre ellos, lo que ahora se llama trabajo colaborativo. Aquí lo que se pretende es que trabajen en colaboración, que tengan autonomía de trabajo,
que haya una participación en el aula muy intensa. No hay libros de texto, es muy importante, y además tenemos muchos ejemplos en la exposición de lo que realmente era el trabajo de los alumnos, que eran los cuadernos. Ellos elaboraban una serie de trabajos que están reflejados en los cuadernos, que eran los que servían de guía para lo que era el trabajo en el aula, y despertar muchísimo la creatividad. O sea, había un principio fundamental, que cada cual desarrollara la personalidad que tenía, pues en trabajos manuales, expresiones artísticas, escribir cuentos, hacer viñetas, que aquí tenemos algunos ejemplos que son magníficos, de Julio Caro Baroja, de Benlliure, en fin, de una serie de chicos que eran de párvulos, pero que se ve cómo esa creatividad la habían fomentado. El Instituto Escuela era un instituto oficial, era un ensayo para que, si eso salía bien, se extendiera a todos los institutos de España. Ese es el origen del Instituto Escuela. El programa oficial le añaden cosas que en el programa oficial no había. La música, el canto, las excursiones, los trabajos manuales, la educación física, todo eso no estaba en la enseñanza oficial. Había una previsión de que al cabo de 6 años se viera cómo había ido la experiencia, qué es lo que había resultado bien y qué es lo que había que modificar. Publicaban una memoria y ahí ya se dan unas pautas de cómo debería ser el Instituto Escuela, ya no solamente el de Madrid, sino el que se extendiera para toda España. Ahí hay una comunicación muy intensa entre la gente que residía en la residencia de estudiantes, los que venían, el Instituto Internacional, las misiones pedagógicas, la barraca de Lorca. Y el Colegio Cervantes, que era un colegio en un barrio muy pobre todavía, pues tiene cosas que ningún colegio oficial tenía, pero este era un colegio oficial. Tenían piscina, los chicos se bañaban, había comedor, había talleres de trabajos manuales, y aquí tenemos ejemplos, fotos, películas de cómo funcionaba el Colegio Cervantes como una experiencia a tener en cuenta para extenderlo a todos los sitios. Una vez que ya esto se ha visto cómo funciona, pues se hacen intentos de expandirlo. Entonces, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Málaga, el que realmente fue más destacado fue el de Barcelona. Porque en el Instituto Escuela de Barcelona fue un profesor que había sido profesor de Física y Química en el Instituto Escuela de Madrid, José Estalella, y él fue el director. Entonces, ese transmitió muy bien el espíritu del Instituto Escuela a Cataluña. Los otros pues tuvieron una vida también muy efímera, porque ya viene la Segunda República, la situación un poco conflictiva, y bueno, ya no hablemos de la guerra, porque en el año 39 el Instituto Escuela se elimina y se convierte en el Instituto Isabel la Católica, que está en Atocha, y el Ramiro de Maeztu, que lo tenemos aquí al lado. El Instituto Escuela, la primera sede que ocupa es acogido por el Instituto Internacional, que es un edificio fundado por unas misioneras feministas norteamericanas, y llegaron a un acuerdo con la Junta para Ampliación de Estudios para alojar al Instituto Escuela. Esa es la primera fase, la fase de Miguel Ángel Ocho. Posteriormente se construye una primera sede para el instituto en el Retiro. Ahí se establece una sede del Instituto Escuela. Y aquí, muy cerca de la residencia de estudiantes, se construye la otra, que es lo que ahora es el Ramiro de Maeztu. Realmente esa sede, que es la que tiene los edificios de más carácter, cumplía el sueño de la institución, porque en la Colina de los Chopos encontrabas niños de párvulos, de ahí se pasaba a los edificios de la enseñanza primaria y secundaria, y luego se continuaba en la enseñanza universitaria en los siguientes edificios, que eran los de la residencia. Hay una foto en la exposición muy significativa en la que está García Lorca con un alumno de ese parvulario, y entonces ahí se ve ese diálogo de generaciones. La exposición tiene una colección notable de fotografías de época. Hay también una colección verdaderamente maravillosa de cuadernos elaborados
por los propios estudiantes. Con las obras de arte de los artistas profesionales nos encontramos fundamentalmente obras de las vanguardias, y allí nos encontramos con cosas pues desde Picasso, hay de Federico García Lorca, tenemos de Rafael Barradas, de Francisco Bores, de Rafael Alberti, de Joaquín Torres García. De manera muy importante, estas que tenemos aquí al lado, las obras de Benjamín Palencia, de la Escuela de Vallecas, de Alberto Sánchez también. Junto a ello hay muchas obras también de arte de los artistas de nuestros días, obras del fotógrafo Chema Madoz, como de los artistas plásticos Antonio Ballester, Gloria García Lorca, Emilia Azcárate, Darío Villalba, Eduardo Arroyo. Fotografías relacionadas con la creatividad, con la práctica de las artes. Muy importante también las fotografías realizadas en las excursiones de los chavales y de las chicas del Instituto Escuela. Hay un maravilloso álbum de un viaje a Alemania en 1931. Como película histórica destaca de manera muy especial un fragmento de una película descubierta hace unos pocos años, que es España. Ese fragmento largo de 15 minutos se dedica a la realidad del Grupo Escolar Cervantes, es decir, de la escuela del barrio de Cuatro Caminos, en ese momento en el que se experimentan también las mismas procedimientos y los mismos objetivos que tuvo el Instituto Escuela. Es verdaderamente maravilloso ver el testimonio de cómo en ese barrio, y para formar a los hijos de los trabajadores de esa época, se experimentan cosas que hoy en día se consideran tan modernas como la relación intensa de la escuela con el barrio. La escuela se convierte en un centro cultural para el barrio, de la participación de los padres en la vida de la escuela, de la educación, digamos, ciudadana que reciben los alumnos en ese lugar, que incluye absolutamente todo, desde las maneras de relación entre ellos, o la preparación de la comida, del comedor, la realización de obras con las manos en los talleres. Por otra parte, lo que hemos querido también es contar con imágenes lo que queremos decir. Por eso la exposición se abre con un audiovisual que llamamos Un regreso al futuro. Cómo se pueden afrontar hoy en día los mismos problemas que el Instituto Escuela y en general el proyecto modernizador de la Institución Libre de Enseñanza pretendía afrontar. Lo que entonces podía ser muy novedoso, como por ejemplo las excursiones, el abrir la escuela al entorno, como por ejemplo el trabajo en grupos, como la enseñanza de los idiomas, la práctica de los deportes, en fin, hay una serie de cosas que fueron fundamentales entonces y que ahora son práctica común bastante generalizada. Fue la Ley General de Educación de 1970, todavía en pleno franquismo, la que realmente introdujo, paradójicamente, algunos de los principios de las reformas de la institución. La filosofía principal es que transmitir que ante una situación de crisis como estaba la educación en España, hubo gente que fue capaz de encontrar soluciones, que estudiaron, se esforzaron por ver qué podía hacerse para salir de esa situación. ¿Qué se espera de los alumnos? ¿Qué tienen que hacer los alumnos? ¿Y cómo tiene que ser el profesor? Esto es la estructura que tiene la exposición. La escuela de la institución es una escuela que siempre ha sido una escuela de la tolerancia, una escuela de paz, decía Giner. Lo fue el Instituto Escuela. Todo eso hace que esos valores de tolerancia, de respeto, de espíritu crítico, etcétera, pues son muy importantes, igual que lo es el diálogo, la conversación. Ese dialogar, ese conversar, ese escuchar y aprender al mismo tiempo a hablar, esos son el tipo de valores que son más importantes en la escuela que la acumulación de conocimientos. Como entonces, ahora se trata de entender que no hay que embutir en el alumno, porque lo que se trata es de que el alumno pueda él mismo dotarse de instrumentos para poder construir su propia educación.